Buenas noches, es un gusto estar compartiendo este tiempo con ustedes. Habíamos compartido lo que era la escuela dominical el día de ayer con la Iglesia Bautista del Camino y bueno, no se pudo grabar muy bien y pues el deseo de este video es compartir con ustedes un poco acerca de lo que es eh, este tema, ¿no? Del Halloween y si está bien o no celebrarlo. Nosotros vivimos acá en Colombia, en Bogotá, y si ustedes se fijan, acá hay un recorte de una noticia de parte de la alcaldía, donde sale que el distrito apoya, ¿no? De que uno debería salir a disfrutar Halloween en familia. El día de mañana es ya Halloween. Y otra vez la pregunta sería, ¿está bien? ¿Está mal celebrar Halloween? ¿Qué sería nuestro punto de partida? Yo puedo definir si está bien o está mal. Y sabe, yo quiero a la luz de la palabra de Dios decirle lo que Dios dice acerca de este tema. Pero usted no tiene este pensamiento, pero le animo a que escuche, por favor, lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema y luego tome una decisión. ¿Sí? La realidad del neopaganismo. El paganismo, las religiones paganas, eran religiones que eran de los pueblos que no conocían al Señor, ¿sí? A eso se le decía una persona pagana, una religión pagana. Fueron religiones de hace muchos años. Pero algo que se está viendo es que lo que era de hace muchos años, mucho de el adorar a la tierra, está volviendo a nuestros tiempos. Hay un nuevo paganismo, un neopaganismo. Y hablando concretamente de este tema de Halloween, podemos ver de que la palabra de Dios no precisamente usted va a encontrar la palabra Halloween, entonces por ahí alguno diría, no, ¿sabe qué? No está tan mal celebrar Halloween porque pues en la Biblia no sale. Pero me gustaría compartir con ustedes hoy un análisis al origen de esta celebración, a las costumbres que se relacionan con esta celebración y a ver que todo esto está ligado a creencias que son falsas acerca de la muerte, de los muertos, de los demonios, ¿sí? Entonces vamos a tener más o menos 15 minutos para poder hablar un poco de lo que es historia, de la realidad de lo que se propone en esta fiesta, pero también del otro lado lo que es el desafío de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, primero, pensando acerca de lo que es el origen de esta fiesta, la fiesta de Halloween se origina en un festival celta que se llamaba el Samhain. Este festival celta era un festival que pues estos pueblos que eran de Europa, con cultura muy de la tierra, de adorar a los árboles, de adorar a la naturaleza, ellos celebraban una fiesta cuando se terminaba el verano y empezaba el invierno. Entre estos dos tiempos había como un cruce entre lo que era la realidad de los vivos y la realidad de los muertos. Y se decía entonces que el 31 de octubre se cruzaba ese límite y que entonces se podía ver personas muertas, muertos que salían y tocaba adorar a los muertos. Hay mucho de lo que son nuestras costumbres al celebrar Halloween, de pedir dulces, de disfrazarse, que no es la idea de meternos en detallar todos estos temas, sino más bien de decirle que esto tiene una historia que viene de hace muchos años. Y la verdad es que en esta fiesta lo que se celebraba era la muerte, las tinieblas, se celebraba a los espíritus, era como el centro de todo esto. Y si usted se fija en este tiempo, el Halloween mayormente hace lo mismo, celebra la muerte, celebra los espíritus, celebra las tinieblas, cada vez es más crudo, ¿no? Uno ve por ahí algún disfraz con un cuchillo por ahí atravesando a la persona, todo lleno de sangre, no, no es algo que uno diga, no, esto eh, no tiene nada de raro, de malo, todo lo contrario, ya es como muy visible que hay algo que es muy oscuro, ¿sí? Entonces, algo que podríamos preguntarnos, como dice acá abajo, es, ¿será esta fiesta inofensiva?
Y yo le podría decir de que viendo las prácticas que están asociadas con todo esto, esto no es inofensivo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si usted tiene ahí su Biblia, puede acompañarme y buscar ahí en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 11, dice la palabra de Dios. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La palabra de Dios es muy clara y dice de que usted no debe exaltar lo malo, que usted no debería exaltar las tinieblas. Todo lo contrario, debería denunciarlas, debería reprenderlas. Eso es lo que dice Dios. Y de nuevo le vuelvo a decir, porque por ahí uno se vuelve el malo en este tiempo al decir estas cosas. Pero acá estamos diciendo lo que dice Dios en su palabra acerca de estas cosas. Y entonces usted tiene un problema no conmigo, sino con Dios, que dice que usted no debería eh, adorar, ¿sí? Exaltar lo oscuro. Y Halloween, precisamente eso es lo que hace. Entonces, primero teniendo en cuenta este tema de la muerte, pero también en cuanto a lo que es la palabra Halloween, a mí me gustaría que usted le quede claro y también puedes ayudarnos para entender un poquito más de historia. Halloween es una forma abreviada de la palabra All Hallows Eve o All Hallows Evening, que significa víspera de todos los santos. ¿Por qué esa palabra? Cuando llegó el Imperio Romano a poder conquistar estos pueblos que estaban en Europa, los celtas, como yo le había dicho, de este festival, el Samhain, era un festival celta, llegaron a tomar posesión de estas tierras, pero cuando los toman a ellos, le dicen, bueno, les vamos a dejar sus costumbres, sus festividades, y se mezclaron con algo que era la fiesta que se celebraba a los santos muertos. La Iglesia Católica celebraba una fiesta y después el Papa Bonifacio IV decretó el 1 de noviembre del siglo séptimo, en el siglo séptimo este hombre vivió, en donde dijo de que ese día, el día 1 de noviembre, se iba a celebrar el festival o la fiesta de todos los santos muertos. Y entonces, al tener una fiesta oscura y celebrando la muerte y después una fiesta, entre comillas, buena, celebrando a los santos muertos, se mezcló. Y tenemos lo que resultó de esto, que es Halloween, ¿sí? La víspera de todos los santos. Algo más que decir en cuanto a fantasmas, zombies y demonios. Si usted se fija en el libro de Lucas, Lucas capítulo 16, si tiene ahí su Biblia, fíjese lo que dice Lucas capítulo 16, versículos del 19 hasta el 31, no vamos a leer todo, pero me gustaría que se fijen en algunos detalles. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este pasaje es un pasaje que algunos toman como una parábola. Las parábolas eran enseñanzas en paralelo que se veían de situaciones cotidianas en donde uno vivía, por ejemplo, una persona que salía a sembrar y dejaba semillas en diferentes lugares, como la parábola del sembrador. Pero acá vemos que no es precisamente una parábola, es una historia de algo real. ¿Por qué le puedo decir esto? Porque las parábolas no utilizaban nombres propios, y acá estamos viendo un nombre propio.
a una persona que acaba de morir. Este es Lázaro. También se habla de Abraham. Entonces vemos que acá en realidad nos está contando de un hombre que falleció, que era mendigo, y otro hombre que era rico, que también falleció, y que los dos llegaron después de morir, uno a descansar, una persona justa. Ahí dice que este hombre eh, justo descansó, pero también uno que fue injusto, que era este hombre rico y que fue atormentado. Entonces, la realidad de la muerte y de lo que pasa después de la muerte es algo claro. Acá no vamos a meternos a detallar en todos los lugares que están ahí escritos, pero sí decir de que los justos tienen descanso y los injustos son atormentados. Entonces, viendo esto, lo que vemos es orden. Vemos de que cuando usted muere, según Hebreos 9:27, dice de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí no hay desorden, no hay desorden. ¿Por qué le digo desorden? Porque mucha gente cree que los muertos pueden llegar a aparecerse, a salir de sus tumbas, a hablar con usted, zombies que lo quieren comer o cosas así en las películas que salen ahora tanto en este tiempo de octubre. Y mire que la Biblia no habla de eso. La Biblia habla acerca de un orden que está siendo dirigido por Dios. Entonces todo este tema de fantasmas y de zombies, según lo que dice la palabra de Dios, no es algo que es verdad. Pero ¿qué sí es verdad? Mire lo que dice en Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez, hay mucho que decir en este pasaje, pero algo que le puedo decir que resalta aquí es que Satanás y sus ministros, o sea, sus demonios, son reales. Eso sí no es un mito, eso es algo real. Por lo tanto, lo que estamos viendo de fantasmas, de zombies, de apariciones, esto es un engaño del diablo que se está disfrazando con otro traje para llegar a nuestras vidas y no decirse diablo, aunque ahorita la verdad cada vez es más sin tapujo todo esto, ¿sí? El diablo se está presentando sin ningún disfraz a veces, simplemente se presenta como es, aunque mayormente la Biblia nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, como algo que nos va a traer. Sin embargo, tal vez en este tiempo la gente le gusta mucho más lo oscuro que antes. Sí, el propósito del diablo es atormentar, atemorizar y evitar de que usted llegue a tener un conocimiento de Dios. Las personas que andan jugando con todo este tema oscuro, lo que menos quieren en sus vidas es a Dios. ¿Sí? Ya vamos a ver un versículo que habla acerca de esto. Y los cristianos, viendo esta situación, no diría, uy, no, qué terrible, tenemos que tener miedo. La Biblia dice, no, no temáis a aquel que puede matar tu cuerpo, sino teme a aquel que puede llevar tu cuerpo o el alma al infierno en este caso. Ese es Dios. A Él debe ser nuestro temor, a Él debe ser nuestro miedo, pero a la muerte, a los demonios o al diablo, la Biblia nunca nos dice que le debemos tener miedo. Sí, como no jugar con esto, no estar blasfemando contra el diablo. Pero lo que sí es que usted no debe temer. Y la base de no tener temor del diablo o de las tinieblas o de la muerte o todas estas cosas es que si usted ha conocido a Jesús como su Salvador, dice que ahora hay uno que es más poderoso con usted. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Usted tiene al mayor guardaespaldas del mundo en su vida. Esto si usted ya conoce a Cristo como su Salvador. Recuerde que usted lo puede hacer si usted reconoce sus pecados,
reconoce que no puede hacer nada para poder limpiar sus pecados y va a Cristo. Ir a Cristo es en oración hablar con Él y pedirle perdón por sus pecados y pedirle a Él que sea su Salvador, creyendo en que Él está vivo, que resucitó de los muertos. Esto es el mensaje del Evangelio. Sin embargo, volviendo a lo que estamos hablando, la ironía del ser humano es que el hombre ama aquello que le hace daño. ¡Qué terrible! Hay mucha gente que ama aquello que le hace daño. Por ahí un alcohólico o una persona que está fumando. Hay personas que en una relación, recuerdo una vez que me contaron de un hombre que le estaba pegando a su mujer y un hombre bajó para poder separarlos y la mujer le dijo, no, 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 no le diga nada. Él es mi esposo, marido es. ¿Saben? Muchos aman aquello que les hace daño. Y las tinieblas dice que son amadas por las personas más que la luz, sabiendo de que las tinieblas son algo que les hace daño. Pero sigamos, porque también algo solo para terminar este tema de todo lo que es el contexto de Halloween, es las supersticiones, las adivinanzas, el chocolate en la mano, las cartas, el ir con una persona que pueda decirle el futuro. Bueno, hay tantas cosas que salen en este tiempo de Halloween. Y mire que la Biblia también habla acerca de esto. Dice en Isaías capítulo 8, versículo 19, si os dicen, preguntad a los encantadores, a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? La palabra de Dios es muy enfática en que uno no debe jugar con estas cosas. No debe, no juegue con Dios. Cuidado con la Ouija. Cuidado con estar jugando con juegos ahora tecnológicos que están ahí escondiendo al diablo. Cuidado. La palabra de Dios dice que esto se puede llegar a volver algo que quita el lugar de Dios en su vida. Eso se llama idolatría. Y escondido está ahí el diablo. Entonces usted está llevando su vida a adorar al diablo. Las personas que hacen esto, lo que llevas es a que no confíen en Dios y a que contaminen sus almas. Entonces, teniendo todo este contexto de lo que es el Halloween, de lo que se practica, y hay otras cosas más que son muy oscuras, muy perversas, que ni siquiera se debería nombrar entre nosotros, como dice en Efesios. Lo que sí le quiero decir es el desafío de la palabra de Dios para su vida. En estos minutitos que me quedan, le quiero compartir qué es lo que dice Dios en su palabra y qué es lo que es el desafío de Dios en su palabra para mí. Lo primero, en cuanto a participar, sería que yo podría un día participar, me compro el disfraz, salgo y me voy a buscar dulces. ¿Será que yo puedo hacer eso? Muchos niños por ahí estarán con las ganas tremendas de salir a hacer esto, pero la pregunta es, ¿será que yo como cristiano puedo hacer esto? ¿Estaría bien? Y mira lo que dice la palabra de Dios, Efesios 5:11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Este versículo ya lo habíamos leído antes, pero quiero enfatizar en el no participar. La palabra de Dios es súper clara y dice, no participe. No participe en lo que tiene que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Los cristianos no debemos ni podemos celebrar o participar de fiestas como el Halloween. La pregunta sería, ¿qué hay de bueno para celebrar la oscuridad? ¿Por qué yo debería participar en esto si es que es algo oscuro, que está celebrando lo oscuro, lo malo, algo que no me va a llevar a nada bueno? La palabra de Dios dice, no participes. ¿Sí? Si alguien llega en su trabajo y le dice, mire, ¿sabe qué es que tiene que participar? Dios dice, no participe. Usted va a tener que pesar en balanza qué es lo que vale más en su vida, si la palabra de Dios
o la palabra de su jefe, o la palabra de su familia, de sus amigos. Pero Dios dice, no participe. En Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Usted no debería ni siquiera considerar el Halloween porque ya teniendo esto oscuro, lo malo que está allí, ya se vuelve un tipo de mal. Y acá llega y dice, abstente de toda especie de mal. Primer desafío de Dios, no participe. Segundo, en cuanto a moldarse e imitar. Tercera de Juan, versículo 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. La palabra de Dios llega y le dice a usted, no imite lo malo, no busque aparentar algo que no es bueno. Si usted es cristiano, por favor, no imite lo malo. La verdad, muchas veces la gente le gusta es ponerse el disfraz más feo, más corrupto. Antes era, dentro de todo, decían, no, yo quiero vestirme de superhéroe, yo creo esto, de aquello. Ahora cada vez los chicos les gusta más volverse el malo, ponerse la pinta de malo, porque parece que lo malo es chévere. En Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, a los que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por favor, tenga cuidado porque estamos viviendo un tiempo en que nuestros valores están siendo totalmente dejados en poco y lo que está siendo puesto en alto son las cosas malas. Lo malo le llaman bueno. Si usted es un vecino que no llega a dar los dulcecitos allí cuando haya algún chico que pase, muy probablemente usted sea el malo del barrio. Si usted no llega y saca a sus hijos a que participen de esto, por ahí usted queda como el malo. Si usted es uno de los niños o de los jóvenes o incluso adultos que no se llega a vestir en una fiesta de estas, nosotros somos los malos. Pero acá llega Dios y dice que usted tiene que hacer la diferencia. Otra vez le digo, esto es lo que Dios dice, no lo que Juan David está diciendo. Lo que Dios dice en su palabra. Los cristianos no debemos imitar las costumbres de Halloween o de cualquier cosa oculta. Aunque el mundo crea que está bien, no significa que nosotros debemos aceptarlo. ¿Listo? Tenemos entonces dos desafíos. Tercer desafío, en cuanto a unirse. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. La palabra de Dios llega y dice de que una persona que es creyente con uno que no es creyente, debería haber allí algo que se llama yugo desigual, decir que eso es yugo desigual. Eso no está bien, eso va a llevar a dolor, a tristeza, posiblemente un divorcio más adelante. Pero de la misma manera como es tan grave que usted inicie una relación así, la Biblia dice que no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Que usted no debería unirse con las cosas malas, porque si usted ya tiene a Cristo como su Salvador, usted ahora tiene al Dios de luz, no al Dios de oscuridad, al Dios de lo bueno, no al Dios de lo malo. Dios llega y dice, no se una. En Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y en Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuántos cristianos, cuántas personas de la iglesia llegan a ser destruidos porque no están llevando sus vidas en conocimiento, sino en ignorancia? ¿Ignorancia de qué? De lo que Dios decía. Dios dice en su palabra que esto le va a traer dolor, tristeza, pérdida, muerte.
Pero muchos de nosotros creemos que sabemos más que Dios y terminamos en destrucción, en pérdida. La iglesia no puede llevar esta práctica a sus contornos. No pensemos ganar el mundo sumergiéndonos en un mundo para Satanás, en una fiesta para Satanás. El Halloween lo que hace es recordar la memoria del diablo. ¿Cuántos cristianos, y también podríamos decir iglesias, mezclan su vida de iglesia con las cosas del mundo? Y qué terrible sería si alguno colocara ahí que los fantasmitas, que las brujitas, que la telaraña, la bruja, en un día de iglesia, en el templo, en mi casa. Esto solo es una puerta para el diablo. No debemos unirnos, dice la palabra de Dios. Pero sigamos viendo, ya estamos terminando. Dice ahora, en cuanto a la batalla, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted puede pensar que como no está en un país hostil como lo que estamos viendo ahorita en algunos países del Medio Oriente, usted dice que estamos bien. Nuestro país acá en Colombia ha sufrido por mucho tiempo de guerra, pero dentro de todo muchos de nosotros no hemos visto lo que es la guerra. Pero acá está diciendo de que todos estamos en guerra, que todo aquel que se llame cristiano está en guerra. ¿Con quién? Con el diablo y todos aquellos que le sirven, sus demonios. La palabra de Dios dice que eso sí es real. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 21, dice que muchos se extravían de la fe escuchando espíritus engañadores a doctrinas de demonios. El diablo es real. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese sí es algo que usted debería tener en cuenta. El diablo es algo real, claro, se está disfrazando, pero él sí es real. Querámoslo o no, estamos en una batalla espiritual. No permitamos que el diablo tome ventaja en nuestras vidas con fiestas como el Halloween o sus prácticas ocultas. Y último, en cuanto a la condenación. Este pasaje también ya lo habíamos leído, pero dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La palabra de Dios dice de que mucha gente ama más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas y esta es la condenación. A la gente le gusta la oscuridad, las tinieblas, y podríamos acá aplicar el Halloween porque sus obras son malas. Con el Halloween hay una aceptación a lo malo. No hay restricciones en cierta manera. Y muchas personas en ese tiempo hacen cosas terribles. Tenga cuidado con sus hijos, incluso con sus mascotas. La gente en este tiempo ama ese día porque sus obras son malas. Pero hablando un poquito más en cuanto al tema de condenación, porque solo el hecho de que usted viva una vida que está entregado a cosas malas, dice la palabra de Dios, eso ya es condenación, eso es vivir una vida que va para el fracaso, que le está dañando su vida acá en la tierra. Pero si vemos hacia el futuro, la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. La palabra de Dios dice
de que en el cielo no van a entrar estas personas. Así como en una casa en el tiempo antiguo, porque ahorita ya no es igual, no se permitía la entrada a los perros, la casa, cuando uno iba a comer. De la misma manera, Dios cataloga que estas personas que andan viviendo una vida de pecado, y en específico aquellos que están entregando su vida a las cosas oscuras, están yéndose rumbo a la condenación. Todo aquel que no tiene a Cristo como su Salvador está condenado. Pero una de las prácticas que dice aquí dice hechicería. Y entonces podríamos decir todo este tema oculto que es condenado en la Biblia. Es esta práctica la que va a hacer que muchos lleguen a tocar las llamas del infierno. Si usted tiene a Cristo como su Salvador, la Biblia dice de que usted ahora puede entrar en el cielo. Pero si usted no lo tiene, si usted nunca ha confesado sus pecados a Cristo, si usted no lo ha pedido que sea su Salvador, este mensaje es para esto, para que usted arregle sus cuentas con Dios, para que usted cambie su eternidad. El Dios vivo y verdadero quiere darle vida y vida en abundancia. Dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere la muerte del que muere, dice la Escritura. Yo le quiero animar hoy a que pueda arreglar sus cuentas con Dios. También decirle que si usted ha celebrado Halloween, eh, o por ahí había ya comprado algo de esto, Dios lo está llamando a que pueda cambiar ese estilo de vida. No estamos diciendo que aquel que celebra Halloween, si usted es cristiano y en realidad ya conoció a Cristo, que usted se está yendo al infierno. No, pero Dios lo está llamando a que no siga viviendo con un estilo de vida que apoya la oscuridad. Pero la realidad es que la mayoría de personas que celebran Halloween son personas que están perdidas. Y también es un ánimo para nosotros como cristianos, para compartir ese día que la oscuridad no trae nada bueno, sino que Dios vino al mundo para que la oscuridad ya no tuviese potestad sobre nosotros. ¿Sí? Dice en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18, que cuando Pablo oyó hablar al Señor, el Señor le dio un desafío de vida. Decía, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es lo que quiere Dios con su vida. Que usted ya no siga viviendo bajo la potestad de las tinieblas, sino bajo la potestad de Dios de la luz. No porque Él sea celoso en cuanto a no dejarlo vivir su vida a su manera, sino porque Él sabe que la vida a su manera, si es que usted vive una vida a la manera del diablo, lo que le va a traer es dolor, tristeza y muerte. Pero aquel que lo sigue a Él dice que no va a perder su vida, sino que la va a hallar. Tengo algunas cosas aquí como conclusiones a modo de oración. Dice, Señor, ayúdanos a estar firmes y fortalecidos en la fe para que podamos estar aprestos y velando ante el sistema engañoso de este mundo, en el cual sagazmente el enemigo se disfraza de ángeles de luz con el fin de engañar a las familias, a niños y aun hermanos en la fe, usando estas celebraciones paganas como es el Halloween, cayendo en hechicerías, brujerías y espiritismos. Halloween no es una fiesta inofensiva. Halloween es una fiesta para el diablo. Señor, tú eres Dios de vivos y no de muertos. Me has llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdame a estar dispuesto a levantar vallados y a cerrar toda brecha al enemigo, a no ser partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. Guíame para resplandecer en la oscuridad y mantener una fe firme en ti. Dios quiere eso de usted. Señor, derriba todo engaño del enemigo, toda ceguera espiritual, y que la luz de tu palabra resplandezca sobre cada familia,
niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque qué bueno es poder tener una guía en este tiempo que hay tanta oscuridad, tanto desorden, en donde pareciera de que el enemigo está ganando tanta ventaja. Usted llegó a nuestras vidas y trajo la luz. Ya no somos más hijos de oscuridad, hijos del diablo, somos ahora hijos de Dios por la bondad de Cristo, por su sacrificio hecho en la cruz, por su resurrección. Damos gracias por esto. Pero pedimos porque todos aquellos que están escuchando este video puedan tomar una decisión firme, si es que ya son cristianos, de no apoyar las cosas que nos propone este mundo y en especial el Halloween, que es una fiesta que no celebra nada bueno, una fiesta que celebra lo oscuro, que celebra las tinieblas, que celebra la muerte. Pero pido para todos aquellos que todavía no han conocido a Cristo, que hoy pueda ser un día de salvación, que puedan reconocer sus pecados y arrepentirse de todo lo que han hecho, entendiendo de que Jesucristo ha venido a este mundo y creyendo en aquel que murió, pero también resucitó. Gracias, Padre, porque este mensaje es para todos. Ayúdenos a que estos días que va a estar pasando todo esto, nosotros seamos luz y sal en este mundo. Damos gracias por todo esto, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor le bendiga.